la historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, tu paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a ti, su amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, tu paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando búscome y cómprome con su divino amor. Parte de su gloria, tu paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, tu paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece,
ofrece vida, tu fuente de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz vivió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Voy a invitarles nuevamente, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10, vamos a leer del 1 al 8. Voy a pedir nuevamente a que se pongan de pie y vamos a hacer esta lectura bíblica. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 8. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Amén. Hechos 10 del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Juntos, hermanos, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tu oración y tus obras de beneficencia con una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que haga venir un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda en Simeón, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de lo que se le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Amén, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Me da mucho gusto verles. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Es un día hermoso, es un día maravilloso, un poco fresco, pero yo creo que eso nos hace mantenernos despiertos y estar atentos. Y yo espero que ninguno de ustedes, pues el frío lo haga dormirse. Vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios, pero antes de eso, pues quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. De verdad que nos da mucho gusto siempre el tener visitas, personas que no les conocíamos. Allá atrás tenemos a nuestro hermano Adán, que es invitado de nuestra hermana Maristel. Bienvenido, mi hermano, Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso, ¿verdad? De que nos da gusto de que esté con nosotros esta mañana. Y bueno, tenemos también por aquí adelantito a nuestros hermanos de Miahuatlán, que hace mucho no los habíamos visto. Mis hermanos Orestes, hermana Isabel y hermana Cleotilde, Dios les bendiga. Qué bueno que decidieron estar con nosotros esta mañana. Ahí nos saludan a los muchachos, no los hemos visto, pero
Nos da gusto verles. Dios les bendiga. Bueno, y tenemos también aquí a Gaby, ¿verdad? Bueno, yo la conozco porque hemos estado orando últimamente por tu mamá. Vamos a seguirlo haciendo, hermanos. Hemos estado orando por la señora Salustia. Ustedes recordarán, es hermana de nuestra hermana Julianita, y pues su hija Gaby está esta mañana con nosotros. Gaby, Dios te bendiga. La señorita, ¿quién es? Ah, es su hija. ¿Cómo se llama? Divani. Bienvenida, Divani, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros también esta mañana. Un fuerte aplauso también para ustedes. Seguiremos orando y confiamos en que Dios va a hacer la obra, Gaby. Seguimos teniendo fe de que Dios es bueno. Dios nos bendice. Y pues bueno, ya han estado con nosotros, pero creo que es la primera vez que me toca estar aquí al frente para poder ver a nuestras hermanas. Tenemos a Josué, a nuestra hermana Patricia, ¿verdad? Patricia, Irma. Bienvenidas, Dios les bendiga. Es un gusto que estén con nosotros esta mañana. Y pues bueno, después de esta... ya no podemos tener la bienvenida como lo teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Nos poníamos de pie, nos saludábamos, nos dábamos un fuerte abrazo, pero pues ahora esto es difícil, es complicado, pero todos somos bienvenidos a la casa de Dios. Y bueno, ahora nos toca meditar en la palabra. Vamos, no cierren sus Biblias, los que ya cerraron, ábranla nuevamente en este pasaje que acabamos de leer, el libro de los Hechos, capítulo 10, y únicamente vamos a meditar en los versículos 1 al 8. Y quiero que todos nos quedemos con esta idea que Dios se manifiesta a todos. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó para tener comunión con Él. Dios quiere tener comunión con nosotros, definitivamente. Los que muchas veces no queremos tener comunión con Dios somos nosotros, y nos alejamos y nos olvidamos y decimos que somos cristianos, pero de pronto nos olvidamos que Dios debe ser prioridad en nuestras vidas. Yo no sé a quiénes les pasa o a cuántos les pasa, ¿verdad? Pero de pronto se nos hace tarde para ir al trabajo y ahora no escuchamos el despertador, se hace tarde, me baño y desayuno y salgo corriendo de casa, pero me olvido de que Dios me invita a tener comunión con Él. Hemos cantado un canto que se llama Cerca estás, que nos habla también de esa comunión con Dios, donde dice que nosotros nos sentimos su presencia y queremos estar cerca de Él. Y yo quiero que nosotros el día de hoy meditemos en cómo está esta vida de oración. Vamos a retomar el estudio del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando poco a poco? Vamos a estarlo intercalando en este año con otros temas también, pero no nos vamos a olvidar porque vamos a terminar de estudiar el libro de los Hechos por completo. Y el día de hoy corresponde estudiar esta historia de Cornelio. Anteriormente vimos al apóstol Pedro que acude al llamado porque Tabita había muerto, ¿se acuerdan? Tabita, que hacía obras de beneficencia a favor de las viudas, a favor de la gente desamparada, y muere, y llaman al apóstol Pedro para que vaya a orar por ella. Y yo les decía en ese momento, hay personas, hay hermanos a quienes se les ha concedido tener el don de la sanidad, o Dios los escucha, y Dios nos escucha a todos, pero ha repartido dones diferentes. Y hay personas que cuando oran se manifiesta en que la persona enferma comienza a sanar, comienza a sentirse mejor, y creo que esto era parte de lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. Ahora el apóstol Pedro va a acudir al llamado de una persona, un gentil. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, Dios se manifiesta a todos, es lo que yo quiero que ustedes tengan presente. Y bueno, no se me vayan a dormir, por favor, los que están aquí. Vamos a estar siempre atentos a lo que dice la palabra de Dios. Y ya buscaron nuevamente el libro de los Hechos, bueno, no lo cierren. Dios se manifiesta a todos, y vamos a ver un tema muy importante para todos: la oración. ¿Qué es la oración, hermanos?
¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la oración? Rápidamente, alguien que me quiera decir qué es la oración. Entablar una plática con el Señor. Eduardo dice que platicar con Dios. Y definitivamente, hermanos, la oración es comunión con Dios. La oración es comunión con Dios. Y la oración definitivamente es una doctrina clave de la fe cristiana. Nosotros como cristianos nunca podemos estar sin la oración. Es una doctrina clave de la fe cristiana, y orar significa hablar con Dios y comunicarse con Él, y es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Yo les decía, Dios creó al ser humano para tener comunión con Dios, no para que el ser humano se alejara. Lo cierto es de que Dios concedió también que el ser humano tuviera libertad para decidir, y nada es a la fuerza. Dios no nos obliga, puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo, pero la persona es la que decide tener comunión con Dios, definitivamente. Entonces, no te olvides de esto, Dios se manifiesta a todos. Tristemente, en los últimos años yo he podido ver que cada vez que se habla acerca de la oración, hay más posturas y prácticas extrañas. No solo a las tradiciones cristianas, sino aún peor, a la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles, yo espero que al reflexionar el día de hoy, esta mañana, podamos nosotros volver a experimentar precisamente, apreciar la oración como lo espera Dios, como Dios nos lo enseñó en su palabra, como una comunión en la cual tú, cualquiera de nosotros, de los que estamos esta mañana aquí, nos acercamos al Señor, a nuestro Dios, para dialogar con Él, y que esta apreciación que el día de hoy quiero que todos tengamos pueda llevarnos a ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Dios en todo. Qué difícil es ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Ayer por la tarde, noche, fui al Hospital de la Niñez. Allá se encuentra el niño Gael. Les compartía también este motivo de oración, hermanos. Y es triste decirle a las personas, ¿verdad? ¿Saben qué? Tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. La oración es para que yo me someta a la voluntad de Dios. Tristemente, en otras partes se cree que por el hecho de insistir, y hasta a veces alguien a manera de broma decía, queremos hacerle manita de puerco a Dios para que haga lo que yo quiero. Y la Biblia no nos enseña esto. Definitivamente, tengamos cuidado con este tipo de prácticas, posturas o cosas que en otros lugares se nos enseñan. La Biblia nos dice que nosotros, cada vez que nos acercamos a Dios para dialogar con Él, es para someternos a su voluntad. Tenemos un ejemplo muy claro cuando el Señor Jesús, antes de ser crucificado, antes de ser arrestado, Él dijo en su calidad de ser humano, no quiero, si es posible, pase de mí esta copa, esta prueba, yo no la quiero, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, le dice a Dios Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Este es el ejemplo más grande. Nosotros queremos muchas cosas, y claro que sí, Dios en su infinito amor, con su bondad, nos la concede muchas veces, pero siempre se hace la voluntad de Dios. Este texto, hermanos, incluye la oración de Cornelio, que ya leímos hace un momento. ¿Quién era Cornelio? Un hombre inconverso, y la contestación por parte de Dios, seguido por el actuar de Cornelio, se nos muestra una obediencia a la palabra de Dios. Esta historia acerca de la conversión de Cornelio, y no solo de él, de su familia y su casa, dice ahí, ocupa un espacio pues grande en este libro escrito por Lucas. Esto nos hace entender entonces que esto es algo digno, no solo por la importancia
que tiene esta historia, sino porque esto marca un antes y después para la conversión de los gentiles, para la conversión de esas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, a los judíos, cuando se creía que el evangelio era única y exclusivamente para ellos. Hasta este momento todavía no sucedía esto, y esta historia nos enseña entonces que este suceso indica un antes y un después para la obra de Dios y el avance del evangelio. Aquí se reconoce entonces que el evangelio es tanto para judíos, para gentiles, y que esta no es la decisión que tomó un hombre, esta es la decisión de Dios, y es una decisión donde Él muestra su intervención directa en los asuntos de los hombres, especialmente en este contexto de la oración. Entonces, el día de hoy vamos a descubrir que nuestra respuesta a una oración contestada tiene que ser en sumisión a la voluntad de Dios revelada. Nuevamente, nuestra respuesta a una oración contestada tiene que ser sumisión a su voluntad revelada. Ok, yo espero que vayamos siguiendo el hilo, vayamos entendiendo, y en este pasaje que ya leímos vemos claramente cómo Dios sí responde a las oraciones, y no precisamente porque seas de un pueblo, porque pertenezcas a tal lugar, a un grupo, sino porque Dios conoce los corazones, conoce los pensamientos y sabe quién es sincero delante de Él. Yo encuentro aquí 3 características que nos dan a conocer y nos ayudan a entender que Dios se manifiesta a todos, que también estas características nos van a ayudar a reconocer cómo acercarnos a Dios y comprobar definitivamente que Dios se manifiesta a todos. Antes de continuar, mis hermanos, yo les invito a que oremos y que nos pongamos en las manos de Dios. Habla con Dios y pídele que Él hable a tu vida, que Dios se manifieste en tu vida y que verdaderamente todos podamos escuchar la voz de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Gracias por manifestarte grandemente en nuestras vidas. Esta mañana, en este momento, queremos seguir estudiando tu palabra, reflexionando en ella, pero también queremos obedecerla porque esa es tu voluntad. Habla a nuestras vidas porque lo necesitamos. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu iglesia, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, 3 características entonces que nos van a ayudar a reconocer cómo Dios se manifiesta a todos. En primer lugar, Dios se manifiesta a todos los que le buscan de forma sincera. Ok, aquí existe una intención de tener comunión con Dios, una iniciativa. Yo necesito de Dios y tengo que buscar a Dios. Dios se manifiesta a todos los que le buscan de forma sincera. Este texto que leímos dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Quién era Cornelio? Cornelio no era parte del pueblo judío, no era del pueblo de Israel. Sin embargo, Cornelio dice que oraba a Dios, buscaba a Dios. Era un centurión romano, era un soldado romano. Muchas personas creen que el hecho de estar en esos lugares, la milicia, el ejército, la Armada de México, no es un lugar para los cristianos. Y yo no concuerdo con esta idea, ¿verdad? Creo que sí es un campo difícil, es un área difícil, pero no es imposible. Sí hay cristianos allí en esos lugares, personas devotas que buscan de forma sincera a Dios. Yo tuve la oportunidad, bueno, la mayoría de ustedes sabe, ¿verdad? Cuando estuve ahí en ese medio, en la milicia, y yo pude conocer, al menos allá en la Ciudad de México, cuando estuve por allá, a un grupo de cristianos de diferentes rangos y categorías, capitanes y hasta almirantes, que me invitaron a reunirme con ellos y nos reuníamos en un grupo de oración. Entonces sí se puede.
Es cuestión de la persona, es cuestión de cada quien. No tiene que ver, es que en ese lugar no vas a poder compartir o vivir tu fe. Cornelio era un centurión romano, una persona que estaba a cargo de 100 elementos, de 100 personas bajo su mando. Pertenecía a una compañía que se llamaba La Italiana. Bueno, Dios se manifiesta a todos los que le buscan de forma sincera. Estando analizando este pasaje y preparando el sermón del día de hoy, yo estaba recordando que cuando yo era niño, mi mamá nos contaba, bueno, no solo a mí, también a mis hermanos, nos contaba cómo ella en su época de campesina sembraban la tierra, la cultivaban, la preparaban y de pronto ella decía, pero es que de pronto llegaba la plaga. Llegaban esos animalitos que se comen las hojas, el maíz y todo lo demás. Dice, yo llegaba a ese lugar, al campo, y agarraba a los animalitos y les hablaba, dice, y les decía, no vengan a hacernos este daño. Ustedes saben que si nos hacen este daño, nos van a dejar sin alimento. Miren, allá hay más hierba, hay hierba que ustedes pueden comer. Y ella les hablaba, eso me decía. Pero a la par, ella se ponía a orar a Dios y le decía, Dios, ayúdanos, porque si esta plaga acaba con nuestra siembra, entonces no va a haber algo para que nosotros cosechemos. Y entonces ella se encomendaba a Dios a la par que pues, le hablaba a los animalitos, eso nos contaba ella. Y lo más hermoso de esto era que ella me decía, bueno, pasaba el tiempo y gracias a Dios la plaga no afectaba nuestro cultivo, nuestro sembradío. Y yo veía con los vecinos que sí eran afectados y llegaban conmigo y decían, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué a nosotros sí se nos acabó la cosecha y a ustedes no? Y ella les decía, pues es que yo le estoy pidiendo a Dios que nos ayude. Y a mí sí me llama la atención esto, ¿verdad? Porque vuelvo a decir, mi mamá sin un conocimiento de lo que decía la palabra de Dios, la Biblia, ella se acercaba y buscaba de forma sincera a Dios. Y ella, pues en su búsqueda de Dios, llegó a conocer muchas cosas, llegó a experimentar muchas cosas. Y ella nos contaba, bueno, allá en mi pueblo yo llegué a ser catequista, decía. Pero ¿saben qué? En ningún momento yo enseñé la mariolatría o la devoción a las imágenes, a otros santos, porque yo sabía que existía un solo Dios. Esta es la historia de mi madre, pero también puedo mencionar otras historias de personas que dicen, yo sin tener un conocimiento, que alguien me hablara, que alguien me predicara, yo comencé a buscar a Dios. Es el caso de mi esposa también, que también ella tiene su historia, como de niña ella comenzó a buscar, porque en su casa no les inculcaron esta fe, pero ella comenzó en su búsqueda y Dios se manifestó, así como se manifestó a Cornelio, sin conocer, sin formar parte del pueblo de Dios. Dios sabe quiénes son las personas que le buscan de forma sincera. Entonces, vemos de que en el caso del ejemplo de mi madre que les digo, ella nos contaba, Dios siempre nos escucha y atiende a nuestras oraciones, y esto es lo que ella nos inculcaba y nos enseñaba. En este pasaje que estamos leyendo encontramos el relato de Cornelio, un hombre devoto, dice, que busca a Dios según la manera en que él mismo había sido instruido. Yo creo que él tenía mucho contacto, se relacionaba con los judíos, con las personas del pueblo de Dios, y de esta manera él comenzó a conocer de Dios. Pero yo creo que si fuera una persona con un pensamiento inicuo, con un pensamiento maligno, hubiera dicho, ¿saben qué? Ustedes váyanse a otro lado, como vimos en la mañana, como los primeros cristianos fueron maltratados, fueron perseguidos, y yo creo que personas romanas, la mayoría de las personas romanas, les hacían feo a los cristianos. No así el caso de este centurión romano llamado Cornelio. Yo creo que él, al contrario, él veía lo bueno que hacían las personas cristianas, y ahí dice este versículo 2 que ya leímos, que él hacía muchas obras de beneficencia a favor del pueblo de Israel. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces no se trata de dónde naciste, sino de que verdaderamente tengas el deseo de tener una búsqueda de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos seguir buscando a Dios. Su contacto con los judíos, yo creo que le había convencido de que
este Dios de los judíos era el Dios verdadero. Cornelio, un centurión romano, ¿verdad? En general, yo puedo darme cuenta que el Nuevo Testamento habla bien de estas personas conocidas como centuriones. Cuando nosotros vemos en las películas o en alguna representación que a los centuriones romanos o a los soldados romanos los caracterizan con un aspecto así de malos, ¿verdad? Así tremendos, que maltratan y todo lo demás, rudos. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, quién fue la persona que cuando Jesús expiró dijo: verdaderamente este era hijo de Dios? Un centurión romano. En el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Mateo nos lo dice. Imagínense, mucha gente del pueblo de Israel no creyó en el mensaje de Jesús, y un centurión romano, una persona alejada completamente de las costumbres y tradiciones judías, reconoce quién es el Hijo de Dios. Aquí lo encontramos nuevamente. Un centurión romano, es el que dice: hay que hacer oraciones, le decía a su familia, y efectuaba sus oraciones con regularidad, de forma constante, de forma continua. Dios contesta la oración definitivamente de quienes lo buscan de forma sincera. A pesar de que es un hombre devoto y sincero, ¿saben qué le faltaba? No había tenido un encuentro con Jesús, y él necesitaba conocer la salvación a través de Jesucristo para poder experimentar el perdón de sus pecados y la vida eterna, que solo se obtiene a través de Cristo Jesús. Yo he conocido personas tan buenas, pero no son cristianas. Y hay gente que dice: es que se va a ir derechito al cielo porque hace obras de caridad, es una persona muy amable, es una persona muy atenta, siempre está buscando hacer el bien, no tiene problemas con nadie. Sí hay personas así, pero ¿ustedes saben cómo se obtiene la salvación, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y el único que nos puede dar la salvación es la fe en Cristo Jesús, reconocer que Jesús es el Señor. Es la única manera. Es triste encontrar historias como las que nos contó el hermano Fernando en la misión la semana pasada. Para los que pudieron ir, decía un jovencito, preguntaba acerca de su abuela, ¿verdad? ¿Dónde está mi abuela? Mi abuela era muy buena, mi abuela se portaba muy bien, pero nunca tuvo un encuentro con Jesús. Esto es lo que está sucediendo con Cornelio. A pesar de que él hace sus oraciones, todavía no tiene un encuentro con el Dios de Israel, con Jehová de los ejércitos, como se le conocía, ¿verdad? Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. No era cada vez que se acordaban de Dios, cada vez que tenían problemas, cada vez que tenían enfermedades, cada vez que tenían situaciones difíciles. Si se escribiera la historia de tu vida, ¿qué se diría acerca de ti? Y Raúl oraba únicamente en las noches antes de irse a dormir. O bueno, no sé, en el caso de ustedes, hermanos, ¿qué se podría decir de tu vida de oración? De Cornelio dice que él y su familia oraban constantemente. No cuando ya veían los problemas hasta aquí, que ya no podían, y ahora sí, Dios, ayúdame. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Hay personas que no forman parte del pueblo de Dios, que pueden tener una búsqueda sincera con Dios o de Dios. Entonces, esto le faltaba a Cornelio, tener un encuentro con Jesús. Por lo tanto, tú y yo debemos de tener presente entonces que la oración que tú hagas debe ser real y sincera.
Es más que decir palabras. Es por eso que nosotros entendemos, hermanos, que no podemos memorizar una oración y expresar algo que alguien más sintió, que alguien escribió y que no son partes de mis palabras. En algún lugar se nos dice, ¿verdad? Es que tienes que decir 100 oraciones de esta, otras 50 de estas, y no sé, ¿verdad? Te ponen una cuota. No se trata de eso. La oración tiene que ser real y sincera, que tiene que salir de tu mismo corazón, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Esto es lo que Dios va a querer para la comunión contigo. La oración no se trata entonces de palabras rimbombantes y rebuscadas que muchas veces ni siquiera las entendemos, ¿verdad? Pero como lo escuché de alguien decir, entonces yo también lo voy a decir. No se trata de fórmulas mágicas. Muchas veces yo les he dicho, la oración no es la varita mágica que diga ¡pim! Y todo resuelto. No, porque muchas veces Dios está trabajando en mi vida, está trabajando en tu vida y quiere un cambio de vida. La oración me tiene que hacer cambiar a mí, no hacer cambiar los planes de Dios. Yo espero que lo estemos entendiendo. La oración es para que yo tenga un cambio, es para que yo experimente un cambio de vida. Entonces, tiene que ser una actitud del Espíritu. Por eso, nosotros como cristianos podemos acercarnos confiadamente a Dios, pero con reverencia. El autor de la carta a los Hebreos nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitemos. ¿No es esto hermoso, hermanos? Tenemos acceso libre y directo delante de Dios. Solo hace falta que ocupemos este recurso que Dios ya puso a nuestro alcance. Definitivamente Dios escucha a todos, a todos. Debemos recordar definitivamente que Dios es bueno y está dispuesto a bendecirnos. Hace un momento estábamos cantando este canto que se llama La Bendición, que es la oración que encontramos en el libro de Números. Y es una realidad, nuestro Dios no ha cambiado. Él quiere bendecir mi familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero para eso tú y yo debemos de tomar la iniciativa, porque no se trata nada más de que Dios quiere bendecir y yo me ocupo de otras cosas y no me ocupo de la enseñanza y de instruir a mi familia, a mis hijos en lo que dice la palabra de Dios, porque aparte de tener esta promesa, también ese mismo libro, el libro de Deuteronomio nos dice de que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. En todo momento tú tienes que enseñar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el mundo les está enseñando a no amar a Dios. Allá afuera les están enseñando a alejarse de Dios. Les están diciendo que esto no sirve, que tú puedes escoger la religión que tú quieras. Y no se trata de religión, se trata de una comunión con Dios. Esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces no basta con que traigamos a nuestros hijos únicamente el día domingo para escuchar una clase dominical y durante la semana, ¿qué les estamos enseñando? Durante la semana nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes probablemente se olvidan completamente de lo que dice la palabra de Dios. Es ahí donde tú y yo como padres, los que ya somos padres, los que ya somos o los que ya son abuelos, iba a decir los que somos abuelos, yo todavía no, me gustaría ya, bueno, todavía no, me gustaría tener esa experiencia en algún momento, ¿verdad? Ojalá Dios me lo permita, pero tenemos una responsabilidad, definitivamente, mis hermanos. Debemos descansar entonces y recordar que Dios es bueno y está dispuesto a bendecirnos. Así cuando nos acerquemos a Dios, debemos de venir con humildad y reverencia. Busquemos a Dios de forma sincera. Así como lo hizo Cornelio, también nosotros lo podemos hacer el día de hoy. Porque Dios se manifiesta a todos los que son obedientes a su voz. ¿Cuántas veces tú has escuchado la voz de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios habla a tu vida?
A mí créanme de que me da mucho gusto el poder escuchar testimonio de hermanos o hermanas que dicen en algún momento, es que yo sentí claramente que era Dios quien me estaba hablando. Claro que sí, yo te creo. Una hermana me decía hace poco, hermano, dices que yo no había platicado esta experiencia porque iban a decir, es que creo que está loquita, ¿cómo? No, hermana, para nada, ¿cómo cree? Sí, podemos escuchar la voz de Dios. Dios se sigue manifestando. Pero tengamos mucho cuidado. Nuestras experiencias no tienen que estar por encima de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad que Dios ya dejó para poder sujetarnos a lo que ella dice. Entonces, Dios escucha a todos los que son obedientes a su voz. ¿Qué dicen los versículos en adelante? Un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Y aquí viene la orden. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios como Señor ordena y pide que nosotros obedezcamos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios te está diciendo que hagas algo, pero preferimos olvidarlo? Y bueno, tengamos cuidado. Dios se manifiesta a todos los que son obedientes a su voz. Y les decía, hasta este momento, hermanos, nadie había sido bautizado en una iglesia cristiana, únicamente judíos, judaizantes, samaritanos, los prosélitos, que eran personas que se hacían judíos, que no eran parte del pueblo judío, pero decidían hacerse judíos aplicando toda la ley a su vida, como circuncidarse, guardar el sábado y todas esas leyes que se habían dado en ese tiempo. Entonces únicamente eran esas personas las que formaban parte del pueblo o de la fe cristiana en ese momento. Pero ojo, mucho ojo, aquí es donde les digo, se marca un antes y después hacia los gentiles. Los gentiles eran todas aquellas personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, no tenían ningún acercamiento, ningún contacto, nada. Entonces el día de hoy nos debe de dar a entender, hermanos, que Dios sigue siendo Dios de todos, pero la salvación únicamente se obtiene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que enseñar, que compartir, porque Cornelio está a punto de experimentar esto. Él lo conocía, a pesar de que hacía oraciones, a pesar de que sabía que tenía que actuar de buena manera, todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y yo me pongo a pensar y le digo a mi esposa, a mis cuñados que todavía no son cristianos, aunque ellos no son cristianos, ellos saben que el cristianismo es lo mejor que ellos pudieran experimentar. Saben que Dios es el único que puede escucharlos. Y ellos lo saben porque ellos ya no se arrodillan ante ninguna imagen. Ellos no le piden a otras deidades, bueno, como le dice el mundo, ¿verdad? Santos. Ellos saben que existe el único Dios porque tienen contacto directo con nosotros. Y yo me imagino que era el caso de Cornelio. Probablemente tenía dentro de la gente que le servía en su casa judíos, personas del pueblo de Israel, que él veía cómo se comportaban, cómo oraban, y por eso Cornelio decía, bueno, pues ellos tienen un buen testimonio, entonces yo creo que el Dios al que ellos oran siempre los escucha. Y eso es lo que debiera suceder con nosotros el día de hoy, hermanos. Las personas que nos miran, las personas con las cuales tenemos contacto diariamente, deberían de conocer de Dios a través de nosotros. Así que tengamos cuidado, porque si nos miran, bueno, ahora los gentiles eran llamados a partir de Cornelio
Dios se manifiesta, ¿verdad? Y ahora los gentiles son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Pero en ningún momento, ni en este pasaje, ni más adelante, se le dice a Cornelio que él tenía que circuncidarse, que él tenía que guardar el sábado, que él tenía que abstenerse de comer ciertos animales como los judíos hacían. Entonces tengamos cuidado. ¿Saben por qué les digo tengamos cuidado, hermanos? Precisamente la semana pasada yo platicaba con otro hermano acerca de los judaizantes. Hay personas que han llegado a nuestro país, a nuestro estado incluso, a seguir compartiendo esa doctrina que obliga a la gente a guardar la ley, a cumplir la ley. Tristemente muchos han caído en esa parte y creen que para poder ser parte del pueblo de Dios sí hay que circuncidarse, sí hay que guardar el sábado, y entran en conflicto eterno. Porque ahora una hermana que estuvo con nosotros allá en Huatulco, de pronto ahora veo que comparte imágenes de que el verdadero día del Señor es el día sábado y un montón de cosas, y yo digo, ¿cómo es posible? Les cuento rápidamente, los hermanos allá en esa iglesia no tienen pastor ahorita, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Y yo les decía en algún momento en la escuela bíblica dominical, hermanos, es bueno, es necesario que las iglesias tengan pastores, no pueden estar así nada más, porque suceden este tipo de cosas. Pero bueno, no le echemos la culpa a que si no tenían un pastor, porque también en la mañana yo les decía, hermanos, tenemos la Biblia, leámosla y veamos qué es lo que dice. Y la carta del apóstol Santiago nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Dios se la concede a todos sin reproche. ¿No es esto maravilloso? Hermanos, ahí tenemos la solución. Entonces, no tenemos que seguir ciertos ritos, ¿verdad?, para obtener la salvación. Donde quiera que el temor de Dios se manifieste o reine, tiene que haber un cambio de vida. En el caso de Cornelio dice que él hacía obras y ayudaba. Las obras no son para que alcancemos la salvación, no es para ganarnos el favor de Dios. Las obras son consecuencia de que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que actuar a la manera de Dios. Definitivamente tenemos responsabilidades en la iglesia, pero también se nos brinda la oportunidad de ayudar allá afuera. Hagámoslo. No para obtener la salvación, no para ganar el favor de Dios, sino porque eso debe ser el reflejo, el fruto de lo que tú estás viviendo. Por medio de Cristo fueron aceptadas las oraciones de Cornelio, sus limosnas. De otro modo hubieran sido rechazadas, ¿verdad? Y aquí vemos que Cornelio fue obediente, sin debates ni demoras, a la visión celestial. Nos ha pedido Dios que hagamos algo y que de pronto digamos, ay, es que todavía no. Hay personas que dicen, ya están escuchando la voz de Dios y dicen, no, es que pues yo todavía tomo mucho, a mí me gusta tomar, a mí me gusta todavía fumar, yo creo que hasta que deje todo eso, entonces ahora sí me voy a acercar. ¿Saben qué va a suceder? No se van a acercar, ni van a buscar de Dios. Tenemos que obedecer inmediatamente como lo hizo Cornelio. Tengamos cuidado. ¿Qué nos está pidiendo Dios para hacer? Acércate a Dios, busca a Dios a la manera de Dios, no a tu manera. Cornelio fue obediente sin demora. No perdamos tiempo en los asuntos de nuestras almas. Es importante, es necesario. Cornelio aún no era un creyente de Jesús, pero su devoción y su súplica fueron reconocidos por Dios mismo, que interviene en este momento en su vida de forma directa. La contestación es a través de una visión que incluye instrucciones explícitas, pero a la vez una visión que para Cornelio fue algo terrorífico, ¿verdad? Porque ahí dice de que él tenía mucho miedo.
La versión en la Reina Valera dice que un gran temor, se atemorizó. Y aquí la Nueva Versión Internacional traduce, tuvo mucho miedo. Pues quién no, ¿verdad? Que de pronto estás orando y se te aparece ahí un ángel, una visión, una luz resplandeciente. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, este fue el caso de Cornelio. Y Dios puede dirigir claramente todos los asuntos de los hombres. Las instrucciones ahora incluyen al apóstol Pedro, que bueno, Dios prepara todo, ¿verdad? Y Pedro se encontraba no tan lejos de ese lugar. Y Dios le dice a Cornelio, manda a buscar a Pedro, se hospeda en tal lugar, allá lo van a encontrar. Dios ya había preparado todo. Pedro había ido a orar por Tabita, se sigue hospedando en casa de Simón el curtidor y ahora tiene otra misión que cumplir que viene más adelante, que después vamos a ver. Pero aquí Cornelio puede decidir entre obedecer o no obedecer, ¿verdad? Dios demuestra que él sabe hasta incluso dónde están hospedados o dónde viven las personas que lo siguen. Y aquí me hace reflexionar y me pone a pensar cómo en muchas ocasiones, en varias ocasiones, han venido a mí personas que se han llegado a congregar aquí y me piden que ore para que Dios les conceda cierto favor o beneficio, y pues desde una petición tan sencilla hasta que Dios les conceda una casa que es la que necesitan, o que los hagan de base en el trabajo que ya tienen. ¿Y qué creen? También me ha tocado ver y experimentar que Dios ha contestado esas oraciones. Lo triste es que también me ha tocado ver y experimentar que esas personas prometieron hacer algo antes de recibir ese beneficio, pero una vez que recibieron el beneficio, se olvidaron. Y el día de hoy ya no están aquí. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Dios contesta a estas oraciones, pero tengamos cuidado de no ser obedientes, porque Dios se manifiesta a todos los que son obedientes. Cuando escuchemos la voz de Dios, hermanos, obedezcamos a ese llamado sin demorar. Tercera característica: Dios se manifiesta a todos los que comparten el mensaje. Compartamos este mensaje. Versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera: después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. No se lo guardó. Lo que llama mi atención también en este pasaje es que no solo Cornelio era el único devoto allí, dice que llamó a otro soldado y también dice que era devoto. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo sí podemos ser de influencia? ¿Cómo los judíos que tenían contacto con ellos fueron de influencia para que este soldado y Cornelio, y probablemente habían otros más dentro de su compañía, conocieran del Dios de Israel y quisieran tener esa comunión con Dios? Entonces, la respuesta a esta visión de Cornelio evidentemente se hizo presente, ¿verdad? Cornelio era creyente en el Dios de Israel, él y toda su casa, él y toda su familia. Él no escondía su fe, sino la vivía en pleno. Decía nuestro hermano Eduardo en la escuela bíblica dominical, hay personas que ya llegan tal vez a cierto lugar, a cierta posición, ya terminaron sus estudios, y como se rodean con personas que son contrarias a nuestra fe, entonces como que de pronto ya no quieren vivir explícitamente la fe. Tengamos cuidado. Una vez, cuando yo pertenecía al grupo de jóvenes en la iglesia donde estuvimos, fuimos a visitar a alguien que ya no sé, que estaba congregando, un joven igual, pero nos recibió ahí en un patio que daba a la calle. Bueno, no, era como pues estaba al aire libre, ¿no? O sea, era como estar allá en la camioneta, allá afuera.
Y nos juntamos todos los jóvenes y dijimos, vamos a orar por ti, le pedimos. Y uno de los muchachos que iba ahí, que estudiaba en el tecnológico junto conmigo también, me dijo, oye Raúl, ¿y tú crees que debemos de orar ahorita aquí? Dice, ¿no crees que la gente se va a burlar de nosotros? ¿O vamos a ser como el publicano que quería que todos lo vieran? No, le digo, vamos a orar por esta persona, pero no es para llamar la atención de nadie, no es porque, no, dice, porque Jesús dijo que teníamos que meternos en nuestro cuarto solos. Sí, sí es cierto, pero eso no contrapone el hecho de que ahorita no tenemos la oportunidad de meternos a un cuarto, nos están recibiendo aquí y vamos a orar aquí. O sea, no es para hacer alarde de quiénes somos. Me pone a pensar también que de pronto vamos a ciertos lugares a comer y como que no a todos les gusta como que dar gracias en público, ¿verdad? Por los alimentos. Yo no sé quiénes lo hacen, pero yo creo que es una bonita manera de demostrar nuestra fe. Y no es precisamente para llamar la atención de los demás, sino porque estamos agradecidos con Dios. Él no escondía su fe, sino que la vivía en pleno. No solo de palabras, sino de hecho. Estamos hablando de Cornelio. Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, se refiere a él como piadoso y temeroso de Dios. La única otra ocasión que encontramos en el libro de los Hechos que Lucas se refiere a alguien como piadoso es en relación a Ananías. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Hombre piadoso según las normas de la ley, y daban buen testimonio de él. No el esposo de Zafira, era otro Ananías. Ananías el que llegó a orar por Pablo, ¿se acuerdan? Cuando Saulo quedó ciego, llegó Ananías a orar por él. Ese era la otra persona a la cual el Nuevo Testamento se refiere como alguien piadoso. Es interesante notar todo esto, hermanos. Cornelio estaba en Cesarea y no estaba en Jerusalén. A pesar de que no estaba en Jerusalén, ¿saben qué? Cornelio hacía sus oraciones de la misma manera como lo hacían en el templo de Jerusalén, a las mismas horas. ¿Sí? La hora tercera, la hora sexta, la hora novena. Él seguía practicando lo mismo. Ahora que Cornelio recibe la visión, es necesario que él tome una acción, que actúe en base a lo que se le dijo en la visión. Su actuar iba a basarse en gran medida a su capacidad de creer de lo que vio en visión realmente provenía de un Dios todopoderoso. La respuesta a una oración contestada, hermanos, definitivamente tiene que ser en obediencia estricta. Nuevamente, la respuesta a tu oración contestada, porque Dios sigue contestando nuestras oraciones, ustedes lo han visto, esa respuesta tuya, esa respuesta mía tiene que ser una obediencia estricta a la palabra de Dios y no hacer como los demás, olvidarnos de que en algún momento le prometimos a Dios algo. Y como les decía, después ya no los vemos por aquí. Tengamos cuidado, tenemos que buscar a Dios de forma sincera, obediente. Si Cornelio no hacía nada, su estado definitivamente no habría mejorado, ¿verdad? La oración, les vuelvo a recordar lo que siempre les he dicho, la oración no es un medio por el cual tú, yo, nosotros podamos obligar a Dios a hacer lo que deseamos. Parece ser que en algún lugar se nos ha dicho, se ha enseñado que tenemos que insistir lo suficiente, con suficiente energía, y de esta manera Dios se va a ver obligado a hacer aquello por lo cual se ha insistido. El propósito de la oración, hermanos, es que se cumpla la voluntad de Dios. Claro está que nosotros deseamos lo que consideramos que es mejor, y eso vamos a pedirle a Dios. Nos unimos a pedir siempre por lo que nosotros creemos que es mejor, pero muchas veces Dios sabe que lo que nosotros pedimos no precisamente es lo mejor. Entonces, Dios sí sabe, Dios actúa. Tenemos que descansar en lo que Dios nos enseña. Quiero terminar. Jesús enseñó, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó que teníamos que perseverar en la oración.
Encontramos varias enseñanzas del Señor Jesús donde se nos invita a que tenemos que perseverar, no darnos por vencidos luego. ¿Cuántos han perseverado en la oración para que sus hijos regresen al camino de Dios o se conviertan? A veces tienen que pasar años, ¿verdad? Pero sí se logra, gracias a Dios. Entonces no desmayemos. Jesús enseñó que tenemos que perseverar en la oración y siempre debemos orar. Al perseverar en la oración, el hombre reconoce su dependencia de Dios y su necesidad. En la enseñanza del Señor Jesús, la fe perseverante es la que triunfa. Tenemos que experimentarlo. La fe conquistadora se aumenta al vencer las dificultades. Recordemos, Dios se manifiesta a todos. 1. Los que le buscan de forma sincera. Dios se manifiesta a todos los que son obedientes a su voz. Y en tercer lugar, Dios se manifiesta. Compartamos el mensaje, hermanos. Cornelio envía a estas personas y les cuenta lo que ha sucedido. Contémosle a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Contémosle a los demás lo que Dios quiere hacer con ellos. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Oremos, vengamos delante de Dios, avancemos en el camino de Dios, vivamos a la manera de Dios y Él se manifestará a nosotros. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Estamos seguros que sigue siendo viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Nos lo has enseñado. Ahora en este momento venimos delante de ti para poner nuestras vidas delante de ti y pedirte que tu voluntad sea hecha en mí. Es difícil muchas veces aceptar tu voluntad, sin embargo, tu palabra me dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En esa confianza es como debemos descansar. Ayúdanos, bendito Dios, a tener el valor suficiente para poder aceptarla, la determinación necesaria para vivir de acuerdo a tus mandamientos. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares, por favor.